Buenos días muchachos, estamos con el siguiente capítulo. Ahora vamos con la doncella Orleans. Vamos a la cinemática. 26 de marzo, Shinnok. Una cosa es que un grupo de hombres sin esperanza pongan su fe en una joven. Pero otra muy distinta es que los gobernantes acepten ponerla al frente del ejército de una nación. Nos llena de orgullo escuchar a los heraldos del Delfín nombrar a Juana la doncella comandante del ejército de Francia. Para parecer un general, el Delfín entregó a Juana un gran caballo de guerra y un conjunto de armadura blanca. Juana me pidió buscar una antigua espada enterrada bajo el altar de una iglesia local. Me sentía escéptico hasta que nuestros hombres desenterraron una espada antigua, nada menos que la de Carlomagno, el amado padre de Francia. En la empuñadura aún se veía la flor de lis. Nunca más dudaría de su palabra. Juana adoptó la flor de lis como símbolo y pidió que la bordaran en su estandarte. A donde ella va, el estandarte la acompaña. Nos acompaña a Orleans. La ciudad de Orleans es una de las más bellas de Francia, pero se encuentra bajo el asedio de los ingleses y borgoñeses. Y tambalea. Ya van 100 años de guerra. Francia cuenta con victorias preciadas pero escasas. Orleans necesita a alguien que la salve. Juana de Arco va en camino. Bueno muchachos, vamos con lo típico. Juana tiene que sobrevivir. Tenemos que defender la maravilla. Tenemos que escoltar a Juana hasta la ciudad de Blois. 125, castillos, Y... ya. No hay mucho que hacer. Soy el duque de Alençon, mi señora. Con orgullo la llevaré a Orleans. Dato interesante, este duque, en el siguiente escenario históricamente, también estuvo en la limpieza de Loira, que es el siguiente escenario. Por otro lado, la Ir, que aparece en el siguiente escenario, también estuvo en este escenario. La ciudad necesita ayuda, vienen los ingleses. Bonne chance, Jeanne. Hablando, bueno, históricamente. Ya vamos a avanzar rápidamente hacia la siguiente ciudad. Limpiamos. Una turba de Borgoña no nos detendrá. El duque de Alencon. Prêt. Llegamos a la base. Bienvenida a Blois, Juana de Arco. El ejército de Francia te sigue. ¿Qué fait? Aquí nos complicamos. No nos complicamos, hacemos la estrategia Rumbo a hard. Orleans. Tenemos que evitar a los ingleses y llevar los suministros. Dejamos las carretas para evitar daños innecesarios. Y según mi memoria hay unos barcos con transporte que podemos ocupar para cruzar más rápido. Vamos a ver las carretas. Sigue siendo como la campaña que viene después de William Wallace. Sigue siendo relativamente simple todo lo que hay que hacer. Pequeño fallo técnico. Ya, entonces preparamos las tropas. Ponemos las carretas y nos preparamos para cruzar. Con esto nos acercamos de una manera más segura y rápida a la ciudad. Y también nos ahorramos tiempo. Siempre buscando cumplir la idea de 1 hora máximo por escenario.
Volvemos, sacamos esto de acá y avanzamos hacia la ciudad. Ahí está. Ohé. Comenzamos con la madera de inmediato. ¡Es Juana la doncella! ¡Estamos salvados! Perfecto. ¡Viva! Juana de Arco nos ha traído suministros. Ahora podemos reunir fuerzas para destruir uno de los castillos ingleses. Vamos a sacar castillos de inmediato. Tenemos que destruir 4 castillos. Suelen ser más fáciles, siento yo, los de abajo, los naranjas, pero los rojos están más cercanos, la verdad. Así que vamos a ir por los rojos. Y vamos a aprovechar de que el puente actúa de cabeza de botella para contener a lo que manden a molestar. Por mientras vamos a ver qué podemos desarrollar y vamos a explorar con el caballo de exploración. Atascado, muévanse. Hay chamba para hacer. Vamos a sacarla en el plumo de flechas. Siempre útil porque igual le da rango a las torres, a los castillos también, no solo a las unidades, así que siempre es bueno sacar esa tecnología. Si mi memoria no falla, por aquí debería haber piedra y también debería haber unas granjas que podemos como tomar automáticamente. Vamos a bajar para acá. Cali, comida fácil. Aquí está la piedra. Los campos, creo que por acá había oro, si mi memoria no me falla. También otra cosa que vamos a ir agregando un poco a medida de lo que aparezca en la campaña va a ser el hecho de mencionar si llego a perder un escenario, no voy a resubir el video de ese escenario perdido, siento que sería como nadie lo va a querer ver y tampoco vale mucho la pena hacerlo, así que se los voy a mencionar brevemente, pero no se subirá ese video. Ya los castillos aldeanos rápidamente. Tenemos la piedra, tenemos el oro. Necesitamos una universidad para sacar la tecnología para poder disparar de cerca cuando las unidades están demasiado cerca de los edificios. Vamos a sacarlo acá. Y necesitamos comida, empezar a producir comida. Jefe. Pastisor. Prêt. Pastisor. Fácil. Vamos a comprar comida para no perder tanto tiempo con el tema de los aldeanos. Aquí hay más piedra. También creo que por aquí había oro. Vamos a sacar punzón. Tal vez no era tan necesario, debería haber ahorrado para la tecnología para disparar de cerca, para la que se llama matacanes. Tal vez era más esencial. $163. Kay. Y vamos a mandar a sacar madera acá afuera. Pastisor. Y vamos a comprar esto. Tenemos que sacar matacanes. Bien de piedra.
Vamos a vender el exceso. Comprar la comida. Y vamos a sacar ataques inmediato y con eso nos vamos a tener asegurada la parte sur del mapa. Ohé! Livet, Minéor, Verac, Bûcheron. La madera. Veamos aldeanos. Oyel, Pastissor. Vamos a reforzar la construcción porque si pierdo este castillo por no haberlo terminado voy a perder mucho dinero. Keyer. Bûcheron. Vamos por más madera. Pré, vilain, bûcheron. Esto para que limpies un poco la ciudad. Otro aldeano. Tenemos ya el máximo de aldeanos, eso es bueno. Quiero potenciar el tema de la madera, pero eso necesitamos más Uy. comida. Bûcheron. No, 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 no. Certes. Livet. Keyer. Café. Ay. Café. Pasando exactamente lo que no quería que pasara. Bûcheron. Pastissor. Pastissor. El duque de Alençon cayó en batalla. Certes. Cayó, pero no murió. Keyer. Llegó la historia. Café. Ohé! Listo. Su sacrificio valdrá la pena porque con eso aseguramos el puente. Con eso tenemos un problema menos. Podría ir por la piedra, la verdad. Pré. Libet. Oil. Certes. Oil. Certes. Keyer. Libet. Café. Verax. Oil. Sacar otro Pastissor. madera desde acá. Ohé! Kay. Pastissor. Lo vamos a mejorar. Pré. Keyer. Pastissor. Pastissor. Dos. Los aldeanos. Granjas las tenemos a full. Vamos a sacar este caballo y este. Típico que siempre destruyen esto. Como la programación clásica de algo que siempre pasa. No, siempre me he preguntado qué tanto afecta la visibilidad de la IA respecto a sus acciones. Es una cosa que siempre me he preguntado. Café. Pastissor. Pastissor. Aldeanos. Vamos a sacar esto de aquí. Por lo menos ya la industria se está moviendo. Cereales. No, no se puede sacar. Café. Kay. Ir Certes. por el oro. Pastissor. Pré. Aprovecharemos las unidades con un monasterio y sacaremos monjes, que siempre son útiles para darle más rentabilidad a las tropas. Antes nunca sacaba mucho monje, porque igual el tema de convertir requiere microgestión, pero en
en costos de que las unidades se vuelven más reutilizables, de verdad que se vuelve útil. Y no hace mucho que lo empecé a tomar con más en serio. Bueno, con lo que sale en internet siempre salen bastante, aprende uno bastante cosas para mejorar un poco el gameplay. Lo mantenemos bien. Vamos a sacar carretilla. Quiero sacar balística, eso sería súper útil. Ohé. Oil. Vamos a reforzar comida. Pastiso. De comadera vamos a full. Vamos bajo control ahí, todo bien. Ok. Vamos a sacar eso así. El monje lo quiero mandar por acá. Prêt. Ohé. Oil. Ahora lo vamos a sacar de acá. Porque lo peor sería que se nos vaya y muriera por alguna razón tonta. Que fait. Qu'est-ce? Ohé. Pastiso. Comida. Prêt. Vamos a sacar esto. El carro de mano siempre es útil. Para potenciar más el oro. De madera vamos bien. Qu'est-ce? Prêt. Oye. Vamos a potenciar comida hasta que vamos a tener una producción más rápida para producir aldeanos como corresponde, la verdad. Tenemos acá... No me interesa ocupar lanzadores de hacha en esta campaña por ahora. Ohé. Prêt. Minéo. Minéo. Pastisor. Sacar granja, Pastisor. granja, Qu'est-ce? Pastiso. granja. Aldeanos. L'hiver, certes. Vamos a sacar un monje. Para darle más uso a las tropas. Perfecto. Que fait? Pastiso. Pastiso. Granjas más. Certes. Aquí. Me pregunto si... En realidad sacar esto es totalmente innecesario, no para nada en esta campaña, pero me da curiosidad el hecho de saber si esto va a afectar las murallas ya colocadas. A veces pasa, a veces no pasa. Sacar esto. No, no los afecto. Limpiar. Que fait? Qu'est-ce? Pastisor. Sacar ese castillo. Ouais. Kay. Verax.
Más aldeanos, más aldeanos. Prêt. Mineo. En 15 la producción de comida mejoró harto. Que fait? 175. Mineo. Mineo. Mandamos al oro. Reforzamos esto. Ohé. No, 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 no. Verax. Certes. Livet. Que fait? Prêt. Certes. Verax. Oyel. Que Que veuille. Vamos a reforzar la balística. Prêt. Liberax. Oil. Esto sí que es un desperdicio. Bûcheron. Oil. Certes. Liberax. Certes. Oil. Liberax. Liberax. Oil. No. Desperdicio, maldita sea. Ohé. Certes. Libé. Acá. Que fait? Mineo. Vamos a reforzar oro. Después vamos a reforzar madera también. Que Prêt. Que fait? Oé. Libé. Ahora vamos a dejar acá. Las tropas como respaldo. Kay. Mineo. Ohé. Maldita molestia. Prêt. Cueilleur. Livet. Oyel. Certes. Oyel. Bonjour. Esto lo hago porque Certes. mucho daño, no, ya no lo salvé. Las torres en sí o sea, los arqueros no hacen a Cueilleur. los arietes, así que Que fait? saco más provecho de limpiar ese soldado para que no vaya, tal vez no vaya a molestar a los aldeanos. Oh, Cueilleur. Prêt. Que fait? Pastisor. Que fait? Cueilleur. ahora quito, sigue controlado. Esto. Vamos a centrarnos en la infantería. Que Vamos a hacer un ariete. Pastisor. Artillería, no tengo trebuchet, no tengo de imperial, así que vamos a hacerlo todo así. Prêt. Pastisor. Vamos a hacer por acá con esto. Prêt. Artisan. Pastisor. 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 Dos, Pastisor. tres, cuatro. Ohé. Prêt. Prêt. Oyel. Que fait? Pastisor. Aldeanos por acá. Vamos bien con el oro. Y todo con... Necesito madera. Oé. Pastisor. De todas las cosas que no se me pueden acabar son la madera. Si se me acaba la madera, se me acaba la comida. Y ahí sí que estamos en un problema. Prêt. Que Pastisor. fait?
Que ya. Bueno, como dato curioso también, esta batalla, la batalla de Orleans o la asedio de Orleans, fue una batalla donde ya los ingleses pasaron de la ofensiva a la defensiva. Cambió bastante el tema de la guerra, la verdad. Y también fue un escenario donde Juana ya ganó como mucha potencia, mucha notoriedad en la política. Juana como tal, claro, no era un general táctico, principalmente. Pero sí era como un poco como el Capitán América al inicio, en sus películas de Marvel, donde más que ocuparlo como arma o como soldado lo ocupaban para animar a las tropas. Juana era algo similar, era como un símbolo. Pero también Juana pasó por esto de que no solo quería ser un símbolo, también quería participar activamente en la guerra y ahí es donde pasaron sucesos como que en esta batalla Que fait? eh, termina siendo herida por una flecha. Estamos bien ahí. Vamos a mejorar esto. Prêt. Tenemos esto. Vamos a sacar arietes. Ya tengo 16 madera, eso ya debería estabilizar mi producción. Ohé. Los ingleses destruyen nuestras torres. Gabriel. ¡Salven Orleans! Livré. Ese mensaje nunca me había parecido, es interesante. Que fait? Vamos a sacar Pastissor. caballería también un poco. Pastissor. Pastissor. Olvídalo, no tenemos madera. Kay. Oil. Bûcheron. Pero la verdad solamente un poco de exploración y la verdad con eso no necesito más. Vamos a hacer esto. Que ya? Vamos a limpiar esto de acá. Vamos a bajar unos lanzadores de hacha para defender. Voy a hacer el primer castillo, vamos a buscar el punto. Ah, destruye un castillo inglés. Más fácil, no sé por qué pensé que eran dos. Ah, y entonces me estoy Que ya? más que suficientemente preparado. Vamos a Pastissor. sacar más oro. Voy a preparar un ejército de infantería. Faire. Oyel. Y el punto es aquí. Que ya. Cerf. Libre. Cerf. Libre. Vamos a mandar el primer grupo. Prêt. Oyel. Que ya. Entonces y esto se prepara. Vamos a tanquear las flechas. Perfecto. Que fait? Cerf. Vamos a hacer por acá. Oyel. Libre. Libre. Cerf. Y estamos casi listos. Perfecto. Perfecto. Que ya. Oyel. Cerf. Meter tropas acá. Que fait? 115. Juan está bien. Que ya. Prêt. Que fait? Prêt. 6 y 6. Ohé. Irak. Epa. Está ahí fea. Y Oyel. ahí vamos a avanzar con todo directamente. Que Que fait? fait? Vilain. Vilain. Volvemos a los alienos a las granjas. Que ya.
Que fait? Ohé. Fait. Certes. Que y a à la bataille. Que fait? Fait. À fond. Que fait? À la bataille. Ay, ay, ay. Que fait? No, 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 no. Se salió Oye. regular. Era para malo. Que y a? Que fait? Vamos a reforzar más. Que y est? La granja. Pastisor. En todo caso, igual ya deberíamos estar listos, porque con esos dos arietes deberíamos poder tirar el castillo sin problema. Que las tropas absorban daño, Que fait? Vera. vayan limpiando y todo debería funcionar bien. Fait. Bonjour. Debía haber hecho la brecha más grande, la verdad. Hubiera logrado que los petardos llegaran a la base de mejor forma. Pero en realidad un escenario bastante simple si sabes parar a la... Somos misericordiosos, así que puedes quedarte en Orleans. Pero Francia le pertenece a Inglaterra. Nunca lo olvides. Sí. Bueno, como decía, si sabes parar a los ataques con los castillos, sabes posicionarlos rápido y construirlo, el escenario está hecho. Ya vamos por la siguiente cinemática. Juana profetizó que resultaría herida en Orleans. En medio de la batalla, la saeta de una arbalesta la derribó del caballo. No podíamos creer nuestra mala fortuna. Cuando alejamos a Juana de la carnicería, se ganó la batalla. Orleans es libre. Al entrar en la ciudad, toda la población nos vitoreaba desde las ventanas, azoteas y calles. La artillería disparaba bajo la noche y todos gritaban el apodo de Juana, la Pucelle, la doncella de Orleans. Y con eso, muchachos, terminamos ya el capítulo de la doncella de Orleans. Fácil, simple, sencillo. Hay que saber nomás ser rápido con los castillos y luego avanzar lentamente hasta tener todo el escenario dominado. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo, que sería la limpieza del Loire.